Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 3 al 8. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado el 8º día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo considero sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es: el que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren los portentos del nombre del Señor, enorgullézcanse y siéntanse feliz en lo que busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros. Lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido.
Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los Filipenses. Recordamos que esta comunidad de Filipos fue fundada por Pablo en su segunda jornada misionera, y cuando llega a Filipo pues se encuentra de que no hay una sinagoga porque la población judía es muy pequeña, y por eso se tiene que ir a las orillas del río que cruza la ciudad de Filipos para encontrarse con aquellos que son devotos del Dios de Israel, y es ahí donde empieza la comunidad cristiana en Filipos. Ahora, cuando San Pablo dirige esta carta a los filipenses, pues la escribe con un cariño que no encontramos en las otras cartas. Parece que San Pablo tenía sentimientos muy profundos por esta comunidad, y no parece que tenía las divisiones y problemas que él vivió en las otras comunidades que también fundó, por ejemplo, como en Tesalónica, en Corinto, en Gálatas, a las cuales escribió cartas dirigiéndose a problemas concretos entre ellos. Quizás porque en Filipos no había una sinagoga, y ahí no había judíos cristianos o judíos simplemente que le dieran tantos problemas a Pablo, los cuales tuvo en el resto de las comunidades. Porque cuando Pablo llegaba a un pueblo, lo primero que hacía, iba a la sinagoga local, porque sabía que tenía una audiencia disponible para que lo escuchara. Pero también esas comunidades judías y aquellos que se convirtieron al cristianismo fueron los que más problemas le dieron, particularmente los llamados judaizantes, entre ellos que promovían la circuncisión para los paganos que se convertían a la iglesia cristiana, que primero tenían que, en cierta manera, que hacerse judíos para después hacerse cristianos. Y la circuncisión pues es la marca física de todo judío hombre, lo cual implicaba también someterse a la totalidad de la ley mosaica, y esto es algo que Pablo rechazaba, puesto que la salvación nos viene no por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios en Jesucristo. Y esto es algo que toca también en esta carta, pero no tan apasionadamente como lo hace, por ejemplo, a los Gálatas, ¿no? Que les llama tontos por dejarse confundir por los judaizantes que estaban insistiendo en que se circuncidaran y se sometieran a la ley mosaica. Aquí Pablo menciona, pero no en una forma tan tangente como en la carta a los Gálatas. Parece que aquí también en Filipos quizás llegó alguno de estos misioneros judíos cristianos que estaban promoviendo la circuncisión para ellos y también el someterse a la ley mosaica. Dice Pablo: el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos. ¿A qué motivos humanos se refiere? Pues se refiere a la circuncisión y también al someterse a la ley mosaica, puesto que si la salvación nos viniera por la circuncisión, la marca física del judío, como el cumplimiento de la ley mosaica, entonces Cristo queda nulo. Entonces, ¿de qué es lo que Dios nos ha traído en Jesucristo? Por eso Pablo rechaza este argumento de que los paganos que son recibidos en la comunidad cristiana tenían que ser circuncidados y también someterse a la ley mosaica. Ahora Pablo nos da un argumento desde su experiencia. Dice: si yo, siendo un judío entre judíos, un fariseo con raíces profundas en mi cultura y en mi religión judía, y sin embargo todo esto es secundario a lo que Dios en Jesucristo me ha dado. O sea, Pablo utiliza su propio ejemplo para compartirles a los filipenses la gracia, que la salvación está en la gracia de Dios en Jesucristo. Dice: aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, haciendo él judío circuncidado y que también
siguió perfectamente la ley mosaica y la interpretación estricta del partido fariseo dentro de la comunidad, pero sin embargo todo eso queda nulo ante la gracia de Dios en Jesucristo. Dice: más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al 8º día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo. Así que él era del partido de los fariseos, los que más fielmente seguían tanto la Sagrada Escritura como la tradición profética y las opiniones de los famosos rabinos en la historia del pueblo de Israel. Y dice: y tan fanático que fui, perseguidor de la iglesia de Dios. Así que fue tan celoso de la fe judía que hasta persiguió a la iglesia cristiana primitiva. Dice: pero aún así, Dios tuvo misericordia sobre mí, dice Pablo, y me salvó de mi error, me salvó y me llevó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz en Jesucristo. Dice que fui perseguidor de la iglesia de Dios y en cuanto a la rectitud que da al cumplimiento de la ley, él era intachable, era judío entre judíos, de lo mejor de los judíos. Pero, dice Pablo, aún así, lo que yo he recibido en Jesucristo no se compara en nada de lo que yo era antes. Dice: pero todo lo que era valioso para mí lo considero sin valor a causa de Cristo. Él en Cristo reconoce que Dios lo ha salvado de sí mismo, lo ha llevado de la vida, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y esto en el fondo está la experiencia que él vivió cuando iba rumbo a Damasco, donde Jesucristo vino a su encuentro, no solamente para salvarlo, sino también para ponerlo al servicio del reino de Dios, al servicio del evangelio. Y siendo un perseguidor de la iglesia, pasa a ser él mismo perseguido por la causa de Cristo y el evangelio. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo. O sea, el ser circuncidado, el cumplir la ley mosaica, no se compara para nada a lo que Dios en Jesucristo nos ha dado, puesto que la salvación es por la gracia de Dios y no por el cumplimiento, no por la fidelidad a la ley mosaica, nos dirá Pablo. Que consiste en conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús es conocer sus enseñanzas, identificarse con sus enseñanzas, hacerlas nuestras y vivir según esas enseñanzas. Así que conocer tiene en el trasfondo todo un proceso de escuchar, entender, asimilar y poner en práctica. Mi Señor, le llama a Jesucristo mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo. Por la causa de Cristo, Él ha renunciado a todo, porque se dio cuenta, después de esa conversión, que Él estaba ciego. A pesar de ser celoso por su fe judía, Él se da cuenta por medio de esa conversión de que estaba ciego, de que estaba muerto y que ha vuelto a la vida por Cristo. Y a causa de esa experiencia que San Pablo la describe como el amor de Cristo. Esto es algo interesante, ¿no? De que Pablo utilice este lenguaje de intimidad, en la cual él se vea amado, perdonado, reconciliado por la gracia de Dios en Jesucristo. Y no solamente para ser justificado, para ser salvado, sino también para ser puesto al servicio de esa buena nueva, de ese evangelio. Y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Y tomando en consideración las consecuencias de esa conversión para Pablo, no solamente en su vida personal, sino también estando al servicio del evangelio, lo que tuvo que sufrir, las consecuencias de ser un apóstol, ¿no? Las tremendas palizas que recibió, el número de veces que estuvo encarcelado, las veces que naufragó, y después el que murió mártir en Roma. Pero Pablo nunca se ve como víctima.
él se siente digno de que su sufrimiento sea añadido a la pasión y muerte de Jesucristo, porque sabe Pablo claramente que la resurrección de Jesucristo es la fuente de una nueva vida, y que si Dios y Jesucristo ha conquistado la muerte, entonces ¿qué es lo que le puede hacer daño a Pablo, ¿no? Si la muerte misma ha sido conquistada en Cristo. Por eso Pablo nunca se ve víctima, aún en su sufrimiento dice: no hay nada ni nadie que me pueda arrancar del amor de Dios en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. En este capítulo 15 de Lucas se nos presentan tres parábolas acerca de la misericordia y compasión de Dios. Ya días antes escuchamos acerca de las exigencias y de la radicalidad del llamado al discipulado, que el Jesús de Lucas exige una fidelidad, una entrega definida. O eres sí o eres no, pero no hay punto medio, ¿no? Así que el Jesucristo de Lucas es un Jesús exigente, que demanda fidelidad, entrega completa. Pero a la misma vez, este mismo Evangelio de Lucas nos presenta una imagen de Dios inmensamente compasivo y misericordioso. Parecen imágenes contradictorias, pero no son contradictorias. El Dios de la vida también es el Dios exigente que nos pide que nos las juguemos con Él. O eres o no eres. No hay punto medio. No es opción plantarte en medio de la cerca y moverte para un lado para otro según tus conveniencias. O eres o no eres, ¿no? Así que en estas parábolas se nos presenta la inmensa compasión y misericordia de Dios en Jesucristo. A Jesús, en este capítulo 15, lo acusan los fariseos y los escribas, pues de rodearse de pecadores, de publicanos, que son los recaudadores de impuestos, y de otros pecadores conocidos en la comunidad. Para el fariseo y el escriba, pues ni siquiera imaginar de que se sentaran juntos a pecadores, y peor todavía, sentarse a comer con un pecador es entrar en hermandad, es aceptar a la otra persona, ¿no? Pero para Jesús no. Para Jesús la religión, o sea, la encarnación de Dios en Jesucristo es porque Dios viene a reconciliar al mundo con Él mismo, viene a salvar lo que estaba perdido, viene a regresar la vida a lo que ya estaba muerto, ¿no? Así que para el fariseo y el escriba, la religión es como un tipo de club exclusivo que solamente los perfectos, los justos, los intachables son los que pueden pertenecer a este club exclusivo. Para Jesús no. Para Jesús la religión es una comunidad inclusiva que viene a buscar particularmente a aquellos que están perdidos, aquellos que están en la oscuridad, aquellos que necesitan ser salvados aún de sí mismo, que son precisamente los que los fariseos y los escribas rechazan. Así que es una visión muy diferente de Dios y de lo que es la religión, según los fariseos y los escribas. Para Jesús, Dios viene a rescatar lo que es suyo. Y aquí se manifiesta el gran plan de Dios, el gran plan de salvación de Dios, que Dios quiere y desea que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud de la vida. Este es el Dios que Jesús nos modela. Este es el Dios compasivo y misericordioso que no quiere que ninguno de sus hijos sus hijos e hijas se pierdan. Y este Dios hará todo lo posible, aún venir en nuestra imagen, venir en nuestra carne, venir en nuestra humanidad. Hasta eso llega el amor de Dios, y es lo que esta parábola nos presenta. Dios viene a salvarnos de nosotros mismos, no a condenarnos, porque Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y en respuesta a esta crítica de los
fariseos y escribas, Jesús nos ofrece dos parábolas en la cual nos da a entender claramente, ¿no?, que Dios viene a salvar lo que es suyo. Y para llevar a cabo esta salvación, lo que Jesús hace, cómo Jesús se relaciona, es interesante. Para poder que su mensaje llegue a aquellos que más lo necesitan, Él se hace uno con ellos, se rebaja a ellos. ¿Para qué? Para obtener la confianza de ellos. Porque si no existe esta confianza, ¿cómo esperamos que los que necesitan escuchar el mensaje de salvación lo escuchen? Por ejemplo, si de nosotros, si de la iglesia constantemente aquellos que más necesitan la gracia de Dios solamente escuchan de nosotros condenación y rechazo, ¿cómo es que entonces vamos a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación, el mensaje del amor de Dios, ¿no? O sea, es contradictorio que hagamos de la iglesia un club exclusivo, que solamente los perfectos, ¿no?, cuando lo que Jesús nos modela de que Dios en Jesucristo ha venido para salvar lo que estaba perdido, y nosotros a veces en la iglesia hacemos todo lo contrario. Estamos predicando a los que ya están dentro, y los que más necesitan de la gracia de Dios son los que menos escuchan el mensaje. Y peor todavía, no solamente no les compartimos el mensaje, sino que el mensaje que sí les compartimos es de rechazo, es de condenación. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia si no es llevar la buena nueva a los que más lo necesitan? Y es aquí lo que Jesús nos modela en estas dos parábolas. Dice, Jesús le dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Esta primera parábola, en realidad, no parece tener una lógica muy humana. Digamos, si yo tengo 100 ovejas y se me pierde una, ¿cómo voy a dejar las 99 ya solitas para ir en busca de una? Pues lo más lógico, lo más práctico sería, pues ¿sabes qué? Pues que se me pierda una y no dejar estas 99 para que no se me pierdan más. Mira, corto mis pérdidas y me quedo con lo que tengo, en vez de ir en busca de una. Pero esta no es la idea de Dios. La idea de Dios es de que quiere que todos sus hijos e hijas lleguen a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Este es el Dios de misericordioso y compasivo que Jesús nos modela, que irá en busca aún de uno de nosotros. ¿Y quién de nosotros puede decir que no estamos necesitados de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la reconciliación de Dios, de la sanación de Dios, ¿no? Así que para poder entender esta parábola tenemos que vernos en esa oveja perdida. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: carga a la oveja en sus hombros. Es lo que Jesús está haciendo con los publicanos, con los pecadores. Se acerca a ellos en confianza, en intimidad, come con ellos, o sea, se hace amigo de ellos para que en la amistad, en la intimidad, en la confianza puedan escuchar el mensaje. Si Jesús hubiera empezado esa relación con los publicanos y los pecadores, simplemente condenándolos, rechazándolos, ¿cómo iban a escuchar ellos el mensaje de compasión y de amor de Dios Padre en Él? Él se acerca a ellos, los recibe en donde están ellos. Y este es algo muy importante, de que Dios viene a nosotros, a nuestro encuentro, y nos toma de donde nos encontramos. De que Dios no espera de que tú seas un santo para que Él venga a ti, o de que tú seas perfecto para que Él venga a ti. Él viene a donde tú te encuentras. Jesús viene a ellos, a donde ellos se encuentran, come con ellos, o sea, los acepta y los recibe para que puedan escuchar la buena nueva. Jesús aquí modela la forma en que hemos de llevar el Evangelio a otros, particularmente a aquellos más necesitados. Se echa el cordero en los hombros, una imagen muy tierna, ¿no? De que Jesús, cuando encontró la oveja perdida, extraviada, no la regaña, no la condena, se la echa a los hombros y se llena de alegría por haberle encontrado.
Y después va con sus amigos y le dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se había perdido. Yo les aseguro, dice Jesús en esta parábola, también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aquí estas palabras tienen un tono de sarcasmo o de ironía, ¿no? De que estos 99 quizás son los fariseos o los escribas que piensan que no tienen necesidad ni de convertirse ni de arrepentirse porque se sienten autojustificados por la práctica de la ley mosaica, o sea, por sus prácticas externas, pero que no transforman sus vidas por dentro. Porque el testimonio de que piensan de que ya están autojustificados y de que no tienen necesidad de convertirse es el hecho de que están rechazando al autor de la vida misma de Dios en Jesucristo, ¿no? Y piensan que ven claramente cuando están ciegos y piensan que están sanos cuando están podridos por dentro, ¿no? Y de estos habemos muchos. Cuando pensamos de que somos autosuficientes, de que yo no necesito ni de Dios ni de nadie, ¿no? De que me puedo valer por mí mismo. Cuando por dentro estamos podridos, cuando estamos por dentro hay solamente oscuridad. Repito, ¿quién no tiene necesidad de la gracia de Dios? Puesto es que es en relación con este Dios, en relación con el prójimo, cuando nosotros descubrimos nuestra verdadera identidad. Es lo que Jesús modela para nosotros, puesto que su vida no se puede entender sin su relación con Dios Padre, que después lo lleva al prójimo. Y después Jesús nos da una segunda parábola, que esto es muy común del Evangelio de Lucas. En esta primera parábola, el personaje central es un hombre que es el pastor. En la segunda parábola, el personaje central es una mujer que se le pierde una moneda. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Bueno, ¿qué tiene de importancia una moneda? ¿Por qué es esforzarse en buscarla, ¿no? Nos dicen los comentaristas que muy probablemente esa moneda es parte del dote que esta mujer recibió cuando se casó, ¿no? Así que el dote que el padre le da a la hija cuando se casa es parte del valor, el valor que el padre le da a su hija cuando la entrega en matrimonio, y esa es la herencia en cierta manera que la hija recibe dentro de su matrimonio en caso de que el matrimonio no funcione, en caso de que se quede viuda, ¿no? Ella tiene este dote para seguir adelante, ¿no? Así que perder una moneda que es parte de su dote, pues refleja perder algo de su valor, de su dignidad como mujer, como hija, y por eso la insistencia en encontrarla, ¿no? Y al encontrarla, después dice a sus amigas, porque es la mujer la que va a entender el significado de esa moneda conectada con el dote que ella recibió, con el valor que su padre le dio al entregarle el matrimonio, ¿no? Así que por eso esa moneda tiene gran importancia para ella. Igualmente, dice en la conclusión de esta segunda parábola, Jesús dice: yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Así de grande es el amor de Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos e hijas se pierdan. Dios viene para salvarnos de nosotros mismos, y aquí es donde se manifiesta la inmensa misericordia de Dios. Y pensar de que como Jesús entiende tanto la salvación de Dios, tanto el amor de Dios como la religión misma, es tan diferente como la entendían los fariseos y escribas. Para Jesús, la comunidad del reino es una comunidad inclusiva que busca abarcar, abrazar, recibir a todos aquellos que se dejen atraer por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, para que vuelvan de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y realmente descubran quizás por primera vez
cómo es que Dios los ve como hijos e hijas amados, ¿no? Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos y de sus hijas se pierdan, se extravíen. Es el Dios que Jesús nos modela en su persona, en su predicación, en estas bellas parábolas. Jesús no viene a condenar, no viene a rechazar, todo lo contrario, viene para identificarse con nosotros, tanto en nuestra humanidad, para sentarse, para comer con nosotros, para que tengamos la posibilidad de escuchar la buena nueva, el mensaje de Dios en él, el mensaje del amor, de la compasión, de la misericordia. Como iglesia, es nuestra misión. No tanto de condenar, no tanto de maldecir, no tanto de rechazar, ¿no? Porque la misión de la iglesia es llevar la buena nueva a aquellos que más lo necesitan, y aquellos que se encuentran en la oscuridad, aquellos que se encuentran en el pecado, aquellos que se encuentran rechazados, pues si le vamos a empalmar más rechazo, más condenación, ¿cómo es que van a tener la posibilidad de escuchar el mensaje, no? Así que Jesús mismo nos modela el cómo hemos de llegar al corazón de aquellos que más necesidad tienen, haciéndonos unos con ellos, sentarnos con ellos, comer con ellos, para que se den cuenta de que son aceptados. Y cuando se pueda lograr la confianza, entonces ahí entra la posibilidad de que el mensaje de la buena nueva de Cristo pueda ser escuchado. De otra manera, ¿cómo? ¿Cómo podemos llevar este mensaje si solamente escuchan rechazo, si solamente escuchan condenación de ellos o de sus vidas, ¿no? Así que aquí Jesús en estas dos parábolas nos modela para nosotros cuál es la misión tanto de la iglesia y también en la misión nuestra, puesto que al profesar nuestra fe en Cristo, automáticamente también nos somos llamados a compartir la buena nueva. Y la buena nueva se comparte no solamente de palabras, sino por la vida que modelamos, cómo nos relacionamos con otros, particularmente aquellos más necesitados de la gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.